Dicen que la peor traición no se descubre de golpe, sino poco a poco, cuando los detalles más pequeños empiezan a no encajar. Y eso fue lo que le ocurrió a Javier Ortega, un ingeniero de software de Madrid, que llevaba 15 años casado con la mujer que siempre había creído su compañera de vida. Clara Martín, profesora de primaria, madre de sus 2 hijos, Lucía, de 13 años, y Pablo, de 10, y la persona que lo había acompañado en todas las tormentas. Javier pensaba que su matrimonio era sólido, construido con risas, proyectos y confianza. Durante años, Clara había sido su apoyo incondicional, la que lo hacía reír incluso en los peores días, la que convertía una rutina sencilla en un refugio. Pero nada dura para siempre, o al menos, no como él lo había imaginado. Todo empezó con cambios tan sutiles que parecían insignificantes. Clara comenzó a llegar más tarde del colegio, con excusas convincentes. Reuniones de padres, actividades con sus alumnos, trabajo extra. Hasta ahí, todo sonaba lógico. Pero lo que llamó la atención de Javier fue su teléfono. Antes lo dejaba sobre la mesa durante la cena, sin preocuparse, riendo con los niños mientras sonaban las notificaciones. Ahora, en cambio, lo mantenía siempre en su mano o lo dejaba boca abajo, como si escondiera algo. Después vinieron los perfumes nuevos, las duchas más largas, un estilo de ropa más cuidado y elegante. Cuando Javier lo mencionaba, Clara sonreía con dulzura, como si no hubiera nada raro, y respondía que simplemente quería cuidarse más, que llevaba años pensando demasiado en la familia, y se había olvidado de ella misma. Una explicación perfecta. Demasiado perfecta. Las conversaciones, que antes fluían con naturalidad, desde los problemas de los niños hasta los sueños que aún tenían como pareja, se volvieron cada vez más cortas, superficiales, distantes. Clara parecía estar en otro lugar, con la mirada perdida, contestando con frases rápidas para después refugiarse de nuevo en su teléfono. Javier trató de convencerse de que era algo pasajero. Estrés del trabajo, desgaste de la rutina. Él mismo había vivido etapas de desconexión en la oficina, pero dentro de su pecho crecía una sensación incómoda, una corazonada que no podía ignorar. Era como ver a la mujer que amaba transformarse poco a poco en una extraña, alguien que seguía allí físicamente, pero con el alma cada vez más lejos. Lucía, la hija mayor, también lo notó. Más de una vez preguntó a su padre si mamá estaba bien, porque la veía diferente, más fría, menos cariñosa. Pablo, más pequeño, callaba, pero lo observaba todo en silencio. La intimidad, que nunca había sido un problema en su matrimonio, se apagó como una vela. Clara evitaba los momentos románticos con excusas repetidas: cansancio, dolores de cabeza, falta de ánimo. Cuando cedía, era de forma mecánica, sin pasión, sin la conexión que antes los definía. Javier empezó a preguntarse si había hecho algo mal, si se había vuelto aburrido o indiferente con los años. Intentó reavivar la chispa, flores, cenas románticas, escapadas improvisadas. Pero las sonrisas de Clara eran huecas, de cortesía, y no alcanzaban sus ojos. Las salidas nocturnas también se hicieron frecuentes. Clara decía que iba con compañeras de trabajo, pero a su regreso no contaba nada, a diferencia de antes, cuando relataba anécdotas divertidas y conversaciones interminables. Cuando Javier preguntaba cómo le había ido, ella respondía con frases vagas, cambiaba de tema o fingía sueño para evitar dar más detalles. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Clara se duchaba después de una de esas salidas, y por primera vez en semanas, dejó el teléfono sobre la cómoda. El dispositivo empezó a vibrar insistentemente. Javier, con el corazón en un puño, se acercó sin intención de invadir su privacidad, pero incapaz de ignorar las notificaciones que no paraban de llegar. En la pantalla apareció un nombre: Álvaro. Los mensajes eran breves, pero demoledores. En la vista previa pudo leer palabras que lo dejaron helado,
como un puñetazo en el estómago. En ese instante, Javier comprendió que algo mucho más oscuro se escondía tras las excusas y las sonrisas vacías de su esposa. El nombre que apareció en la pantalla del móvil, Álvaro, no pertenecía a ningún compañero de colegio ni a ningún amigo conocido de Clara. Javier lo supo en el acto. En 15 años de matrimonio, jamás había escuchado hablar de él. Cuando Clara salió del baño, aún con el cabello húmedo, Javier intentó sonar casual. «Te ha escrito varias veces alguien llamado Álvaro». Ella, en un gesto instintivo, cogió el teléfono con rapidez, como si se tratara de un objeto en llamas. Por un segundo, su rostro dejó entrever una expresión que nunca había visto en ella. Sorpresa mezclada con nerviosismo. Luego recuperó la compostura y respondió con una sonrisa forzada. «Ah, sí. Es un nuevo profesor del colegio. Me pide consejos sobre cómo organizar sus clases». La explicación era razonable, demasiado razonable, casi ensayada. Javier asintió, sin querer mostrar la punzada de desconfianza que le atravesó el pecho. Pero la semilla de la duda ya estaba ahí, germinando en silencio. Durante las siguientes semanas, empezó a observar con más atención, no de forma invasiva, sino con una conciencia nueva, dolorosa. Y pronto llegó el momento que lo cambió todo. Era un sábado lluvioso. Su partido de pádel había sido cancelado, así que volvió a casa antes de lo previsto. Al entrar, escuchó una voz apagada que venía del despacho. Era Clara, hablando por teléfono, pero no hablaba como esposa, ni como madre, ni como profesora. Su voz era suave, íntima, casi cómplice. Reía bajito, con una ternura que Javier no había escuchado en meses. Se quedó paralizado en el pasillo, con el corazón golpeando en el pecho. Podía haber irrumpido en la sala en ese instante, pero no lo hizo. La duda le heló la sangre. ¿Y si confirmaba lo que tanto temía? Clara, al darse cuenta de su presencia, colgó de golpe. Se giró con una serenidad fingida y soltó la primera excusa que se le ocurrió. «Era mi hermana. Está preocupada por los problemas de su cuñada». La justificación se desmoronaba sola. Su hermana vivía en otro país y apenas hablaban un par de veces al mes. Aún así, Javier sonrió con naturalidad, fingiendo creerla, mientras por dentro sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Esa noche, cuando Clara se quedó dormida, él permaneció despierto, mirando al techo, con los pensamientos dando vueltas sin descanso. Todo empezaba a encajar. Los perfumes nuevos, la ropa elegante, los peinados diferentes, las rutinas de gimnasio después de años de inactividad. Un cambio podía justificarse, 2 también. Pero todos juntos pintaban un cuadro que Javier no quería aceptar. Él era un hombre racional, acostumbrado a resolver los problemas con lógica y hechos, no con sospechas. Pero esta vez no había datos claros, solo un torbellino de emociones y gestos extraños que se acumulaban como piezas de un puzzle siniestro. No quería convertirse en un marido controlador. Tampoco deseaba vigilar a la mujer que amaba, pero ignorar las señales ya era imposible. La oportunidad de comprobar la verdad llegó poco después. Clara anunció que tendría que quedarse hasta tarde en el colegio por una reunión importante del consejo pedagógico. En otra época, Javier habría aceptado esa explicación sin dudar. Esta vez, en cambio, decidió verificarlo. Al terminar su jornada en la oficina, llamó discretamente al colegio, fingiendo que necesitaba hablar con ella sobre un asunto urgente relacionado con los niños. La secretaria, amable pero firme, le respondió: «No, señor Ortega, hoy no hay ninguna reunión programada». La señora Martín se marchó a su hora habitual. Javier agradeció educadamente y colgó. Se quedó sentado en silencio, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo su mundo entero se derrumbaba. Por primera vez, lo supo con certeza. Clara le estaba mintiendo. Lo que aún no sabía era sobre qué, ni con quién. Javier pensó en confrontar a Clara en ese mismo instante. Tenía delante de sí todas las piezas que apuntaban a una verdad incómoda.
pero algo dentro le dijo que aún no era suficiente. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si todo tenía una explicación inocente? La parte racional de su mente le susurraba que podía estar malinterpretando los hechos. Tal vez ella estaba planeando una sorpresa, o tal vez atravesaba un problema personal que todavía no quería compartir. Pero su instinto gritaba lo contrario. Le decía que la verdad era mucho más sencilla y mucho más dolorosa. Necesitaba pruebas, no simples sospechas. La oportunidad llegó una noche en la que Clara aseguró que tenía una reunión importante en el colegio. Javier esperó a que saliera y, minutos después, decidió seguirla a una distancia prudente. Mantuvo su coche unas cuantas calles detrás del suyo, con el corazón golpeándole el pecho a cada semáforo, hasta que ella aparcó frente a un edificio residencial en un barrio que él ni siquiera conocía. Allí no había ningún colegio, ninguna sala de reuniones, solo un portal iluminado por farolas cansadas. Javier observó cómo Clara se bajaba del coche, marcaba un código en la puerta electrónica y entraba con total familiaridad, como si fuese su propia casa. El tiempo se volvió el peor enemigo. 10 minutos pasaron volando. 15 se hicieron eternos. A los 20, la angustia era insoportable. Javier cogió el móvil y la llamó. ¿Dónde estás?, preguntó, esforzándose por sonar sereno. En el colegio, en la reunión con los profesores, respondió ella sin titubear. Él apretó la mandíbula. Miraba la puerta del edificio, firme, como si pudiera atravesarla con la mirada. Perfecto. Sal. Estoy en el aparcamiento esperándote. Un silencio espeso lo envolvió todo. Clara dudó, y después intentó escapar. No puedo. La reunión no ha terminado. Javier no cedió. Su voz sonó cortante. Si no sales ahora mismo, entro yo. Es urgente. Otro silencio. Hasta que, derrotada, susurró con voz quebrada. Está bien, dame unos minutos. Javier colgó y salió de su coche. Caminó despacio hasta el suyo, aparcado justo junto a la puerta del edificio, y se apoyó en el capó. Cada segundo era un peso insoportable en el pecho. Sus ojos no se apartaban de la entrada. Finalmente, Clara apareció. Se arreglaba el pelo con nerviosismo mientras miraba su teléfono, ajena a que la verdad estaba a punto de alcanzarla. Al levantar la vista y ver a Javier allí, inmóvil, esperándola, su rostro se descompuso. Se quedó pálida, congelada. El móvil casi se le cayó de las manos. Así que, ¿esta es la escuela?, dijo Javier con voz baja cargada de ironía. Clara tragó saliva. Miró alrededor buscando un escape, pero no había ninguno. Solo él, mirándola con una mezcla de dolor y rabia. Te llamé, Clara. Te di la oportunidad de decirme la verdad, y aún así me mentiste. Señaló el edificio detrás de ella. ¿Quién está ahí arriba? Ella empezó a temblar. Se apoyó contra el coche, incapaz de sostenerse. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, con un hilo de voz, soltó lo que Javier temía escuchar. Estoy con otra persona. Las palabras lo golpearon como un martillo. No gritó, no hizo un escándalo. Solo la miró con un silencio que dolía más que cualquier reproche. Entre sollozos, Clara confesó que llevaba meses viéndose con Álvaro, un profesor sustituto que había conocido en el colegio. Al principio eran simples charlas, dijo. Alguien que la hacía sentir viva, comprendida, hasta que aquello se convirtió en algo físico, en un secreto tan adictivo como peligroso. Javier la escuchó sin moverse, como si ya no reconociera a la mujer que tenía delante. Todo lo que había creído real se desmoronaba frente a un portal anónimo que, de repente, se transformaba en el símbolo de su traición. No discutió allí, no le dio la escena dramática que ella parecía temer. Solo dijo, con frialdad, «Tranquila, seguiremos con esta conversación en casa». Clara asintió en silencio. Cada uno se subió a su coche. El trayecto fue corto, pero se sintió interminable. Al llegar, Javier dejó caer las llaves sobre la consola. Miró a Clara y con un gesto firme, señaló el sofá. «Siéntate».
Ella obedeció, con los hombros vencidos. Él permaneció de pie, respirando profundamente, como si buscara dentro de sí la última chispa de calma antes de abrir un nuevo capítulo que lo cambiaría todo. «Estás tomando una decisión ahora mismo», dijo Javier, mirándola fijamente a los ojos. «No pienso vivir en la incertidumbre mientras tú eliges entre mí y otro hombre. Nuestros hijos se merecen estabilidad. Y yo me merezco a una mujer que me elija sin dudar». Clara tragó saliva temblando. «No es tan sencillo. Hay sentimientos, confusión. Necesito tiempo para cerrar las cosas con Álvaro. Solo un poco más de tiempo». Javier apretó los dientes con rabia contenida. ¿Tiempo? Has tenido meses. Meses para inventar excusas, para jurar reuniones falsas, para volver a casa con mentiras en la boca. El tiempo se acabó en el momento en que entraste en ese edificio. Sin esperar respuesta, se giró. Caminó hasta el dormitorio, abrió el baúl del armario y sacó una maleta rígida. Comenzó a guardar la ropa de Clara con movimientos precisos, fríos, como si cada prenda fuese una herida. El pijama azul, los jerseys doblados, los calcetines. Cada gesto era un nudo que apretaba en su estómago. «Por favor, Javier». Clara lo siguió llorando. «Podemos buscar ayuda, terapia de pareja. Te prometo que voy a romper con él. Dame una última oportunidad». Javier levantó la mirada clavando los ojos en los suyos. «Puede que algún día te perdone. Pero la confianza está rota. Y sin confianza no hay nada». La discusión se trasladó a la cocina. Clara suplicaba. Él respondía con negaciones secas, cada vez más firmes. El ruido despertó a los niños. Lucía apareció primero, con un moño desordenado y la sudadera caída de un hombro. Pablo llegó detrás, frotándose los ojos con las manos pequeñas. Ambos se quedaron paralizados al ver la escena. Su madre llorando junto a una maleta, y su padre, rígido como una roca, intentando no derrumbarse. Javier se agachó hasta quedar a su altura. «Vuestra madre y yo estamos pasando por un momento muy difícil», les dijo despacio, eligiendo cada palabra. «A veces los adultos tomamos decisiones que duelen. Durante un tiempo viviremos en casas separadas. Pero os quiero a los dos más que a nada en el mundo. Esto no es culpa vuestra». Lucía, directa, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su madre. «¿Le has engañado a papá?» El silencio llenó la cocina. Clara cerró los ojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «He cometido errores terribles», susurró. «Y ahora tengo que asumir las consecuencias». Pablo rompió a llorar, entendiendo lo suficiente para que le doliera. La casa entera se volvió distinta en un instante. Javier cogió la maleta y caminó hasta la puerta. Clara lo siguió, suplicando una vez más. «Perdóname, te lo ruego, dame la oportunidad de arreglar esto». Él la miró con firmeza, pero sin odio. «Hablarás con ellos todos los días. Serás su madre siempre, pero yo necesito espacio. Y necesito que entiendas que la confianza no se reconstruye con promesas». La vio subir al coche y marcharse. El mismo coche que tantas veces había jurado llevarla al colegio, y que ahora, en cambio, la alejaba hacia un futuro en el que Javier ya no estaría. Lo que quedó en la casa fue una mezcla extraña de alivio, dolor y una determinación férrea de proteger a sus hijos. En los días siguientes, Javier contactó con un abogado y comenzó los trámites de divorcio. Reorganizó la rutina con precisión casi militar: horarios, comidas, colegio, tareas. Les explicó a los niños que la separación era lo más seguro para todos, sin culpar nunca a su madre. Lucía al principio estalló en rabia, pero poco a poco entendió que la vida adulta está hecha de contradicciones. Pablo necesitó más tiempo, incluso terapia, para dar nombre a lo que sentía. Clara intentó volver. Llamaba, escribía, se presentaba sin avisar. Pero Javier ya había tomado su decisión. Custodia compartida, sí. Reconciliación, no.
El día que la verdad salió a la luz, ese día decidí que nuestra historia había terminado. Decía con calma cada vez que ella insistía. Meses después, con el divorcio firmado, la vida empezó a encontrar un nuevo equilibrio. Clara siguió con Álvaro, pero los niños, perceptivos, notaban en ella una tristeza constante, un vacío que no se llenaba. Lo que en secreto parecía emocionante, se transformó en rutina, discusiones y responsabilidades. Lo que una vez fue adrenalina terminó perdiendo su brillo. Mientras tanto, Javier había encontrado algo más valioso que la venganza, la certeza de que había actuado con dignidad, protegiendo lo único que realmente importaba: sus hijos. Javier, poco a poco, empezó a redescubrirse. Ya no era solo el marido engañado, sino un hombre que tenía que reconstruir su vida desde cero. Aprendió a cocinar los platos favoritos de Lucía y Pablo, convirtiendo la cocina en un lugar de risas y complicidad. Volvió a correr por el barrio, como hacía en su juventud, sintiendo que cada zancada lo liberaba del peso de la traición. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, se reencontró con su viejo hábito de leer, sumergiéndose en libros que le recordaban que la vida siempre ofrece nuevas páginas. No guardaba odio. El resentimiento solo encadena, y Javier se negó a vivir prisionero del pasado. Tampoco alimentaba falsas ilusiones. Sabía que lo que se había roto no tenía arreglo, pero entendió que aquello no tenía por qué ser una condena eterna, sino una lección de vida. Comprendió que la honestidad y el respeto por uno mismo valen más que cualquier fachada matrimonial, que el amor verdadero no se sostiene en secretos ni en mentiras, sino en la confianza que nunca debería quebrarse. La vida siguió adelante. Diferente, sí, pero sólida en lo esencial. Un hogar lleno de límites claros, cariño presente para sus hijos y la certeza de haber tomado la decisión correcta. Porque cuando la verdad aparece, ya sea en una conversación inesperada o en un aparcamiento oscuro, las decisiones más duras son también las más necesarias. Y aunque duela, elegir la dignidad siempre abre la puerta a un futuro mejor.